Buenas tardes. Confío que las actividades del programa que se están desarrollando hasta este momento estén resultando de su interés. Esta tarde tenemos programados los paneles simultáneos con arreglo a lo que está previsto en el programa. Mañana será ya la última jornada de este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Tendremos en el primer bloque horario los paneles previstos aquí en el Teatro Municipal y a las 12 se celebrará la solemne sesión de clausura del Congreso. Queridos congresistas, les damos la bienvenida a la siguiente sesión especial de la mañana. En esta ocasión toca la presentación de los proyectos y actividades del Instituto Cervantes. Es un placer para mí presentar a los ponentes que van a hacer la presentación hoy. En primer lugar, hablará el director académico del Instituto Cervantes, el señor don Álvaro García Santa Cecilia, que, como saben, también es el secretario general de este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. En segundo lugar, hablará nuestra directora de Cultura, Raquel Calella Caña, y, por último, don Francisco Moreno Fernández, que es el director del Observatorio Global del Español. Doy paso, en primer lugar, al director académico del Instituto Cervantes. Muchas gracias. El Instituto Cervantes es un ente público creado por el Gobierno de España en el año 1991 con la misión fundamental de promover universalmente la enseñanza y el uso del español y cuantas actividades contribuyan al logro de este objetivo, según reza el artículo 1 de su ley fundacional. El Instituto despliega su actividad fundamentalmente en dos grandes ámbitos. Por una parte, el ámbito académico, en el que se incluye la enseñanza de la lengua, el español y el resto de lenguas cooficiales del Estado español, así como otras actividades relacionadas, como son la formación del personal docente y la certificación de la competencia lingüística. Por otro lado, el otro gran ámbito de actuación es la promoción de actividades y proyectos culturales que presentará mi compañera Raquel, la directora de Cultura, a continuación. El Instituto ha creado recientemente una nueva estructura, el Observatorio Global del Español, y Francisco Moreno también en esta sesión nos presentará las principales actividades y proyectos del Instituto. Si tuviera que destacar una línea de actuación que está requiriendo en este momento una gran cantidad de energía por parte del Instituto, destacaría desde luego el ambicioso proceso de transformación digital que estamos acometiendo desde hace ya más de un año. Este proceso se enmarca dentro de los objetivos de los fondos denominados Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. En este marco estamos desarrollando en el Instituto herramientas digitales de la más alta tecnología con el objetivo fundamental de optimizar el desarrollo de procesos y la gestión de procesos, por una parte en el ámbito académico, por otra parte en la relación con nuestro público destinatario, con nuestros clientes, en todo lo relacionado con la comercialización de nuestros productos y servicios, por otra parte también en la gestión de nuestro repositorio documental, en la gestión de los procesos administrativos y contables y, por supuesto, también en la gestión de las actividades y proyectos del ámbito cultural. El Instituto está presente en la actualidad en 103 ciudades de 53 países de todo el mundo, con una sede central en Madrid. Esta red mantiene una oferta permanente de cursos de español y de las otras lenguas cooficiales del Estado en distintas modalidades, sobre todo presencial y en línea,
si bien se encuentra en experimentación la modalidad que denominamos híbrida o bimodal, que permite conectar en un mismo grupo alumnos presenciales y alumnos en remoto. Las enseñanzas de español en la red del instituto se basan en un mismo currículum, en un mismo plan curricular para toda la red, que incluye los objetivos y contenidos de los distintos niveles de progresión curricular y que en su actualización de 2006 se alineó con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa, en coherencia con la política europea de garantizar la comparabilidad de los programas y de los sistemas de certificación lingüística. El plan curricular se convirtió enseguida en un documento de referencia para la descripción lingüística y ha sido durante estos años ampliamente adoptado por centros de enseñanza y certificación del español y editoriales especializadas para preparar sus propios programas y materiales didácticos. Los datos del curso académico 2024-2025, que finalizamos el pasado mes de agosto, arrojan una cifra de 170.102 matrículas de alumnos en un total de 17.599 cursos en el conjunto de la red, que pueden darles una idea de nuestro volumen de actividad. Podrán consultar estos datos en la memoria de actividad del Instituto de nuestra página web, que acaba de publicarse. Como parte del plan de recuperación al que me he referido antes, estamos trabajando en el desarrollo de materiales digitales para completar nuestra oferta docente y en la actualización de la plataforma desde la que gestionamos los cursos de español y de formación de profesorado. Hemos llevado a cabo una renovación del equipamiento audiovisual de toda nuestra red de centros para incorporar herramientas de la más alta tecnología y estamos experimentando, además, como decía antes, con nuevas modalidades de cursos híbridos. Esperamos poder contar también, como resultado de estos proyectos de actualización tecnológica, con una herramienta de gestión avanzada para facilitar el proceso de matriculación de los alumnos y la relación comercial con nuestros clientes. En el ámbito de la formación docente, el Instituto mantiene también una oferta permanente de cursos, tanto en la modalidad presencial como en línea. La formación de profesorado constituye el eje que conecta la investigación académica en didáctica de lenguas con la práctica docente. De ahí la importancia que le conferimos en el Instituto como un constituyente básico de nuestra actividad y como una tarea esencial a la hora de garantizar la calidad de nuestras enseñanzas. En este ámbito de formación quisiera destacar el Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes DADIC, una prueba que acredita el nivel de competencia profesional de los docentes de español. Este mismo año acabamos de lanzar el DADIC Experto, que supone la continuación de la serie de diplomas que comenzamos hace años con el nivel más básico, el DADIC Autónomo. El DADIC se ha convertido en solo unos años en un referente para la profesión. Estamos muy orgullosos de esta línea de diplomas porque es un ejemplo claro del posicionamiento del Instituto respecto al enfoque pedagógico en el que nos encuadramos, la teoría sociocultural y la visión del docente como mediador intercultural. El tercer ámbito de actuación académica es la certificación de la competencia lingüística. Se trata de un ámbito cuya demanda ha ido creciendo progresivamente en los últimos años y que ha llegado a cobrar en el Instituto, en cuanto a volumen de ingresos por la comercialización de productos y servicios, prácticamente el mismo peso que los cursos de enseñanza de español. La referencia en este ámbito son los diplomas de español como lengua extranjera, si bien, como vemos en pantalla, la oferta de certificación del Instituto incluye distintos servicios. El DELE es la serie de diplomas creados a finales de los años 80 por el Gobierno de España en consonancia con otros certificados internacionales ya existentes para otras lenguas de gran proyección como el inglés o el francés. Entre 2009 y 2013, los DELE se fueron alineando con los niveles de competencia establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia. La serie de los DELE se amplió en 2014 con la creación de un DELE específico para la población escolar de nivel A1. En 2025 se lanzó un nuevo DELE escolar, esta vez de doble salida A2-B1, en respuesta a las necesidades del público. Y en los próximos meses está previsto poner en marcha el nuevo examen de doble salida B2-C1, también para escolares.
En el último curso, 2024-2025, realizaron el DELE en el conjunto de la red de centros de examen más de 142.300 candidatos. El sistema de acreditación de centros del Instituto Cervantes, SACIC, acredita la calidad de los centros de enseñanza de español dentro y fuera de España. Es un sistema que dio sus primeros pasos en el año 2000 y que ha ido cobrando peso con el tiempo hasta convertirse hoy en uno de los sistemas de acreditación de calidad más reconocidos internacionalmente. SACIC cuenta actualmente con una red de 219 centros acreditados del Instituto Cervantes en 22 países de todo el mundo, incluidos en el territorio hispanoamericano, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. Los servicios certificativos del Instituto incluyen también la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España para evaluar los conocimientos en este ámbito de las personas que desean adquirir la nacionalidad española. Hasta la fecha han sido 1.350.723 las personas que han realizado la prueba desde que se puso en marcha hace 10 años y cada año se examinan de esta prueba una media de 135.000 candidatos. El plan de recuperación incluye también un intenso proceso de transformación digital de la administración de los servicios certificativos del Instituto que supondrá una importante mejora en la creación de los exámenes, su administración, la calificación, el análisis de resultados y la comunicación con los usuarios. Mediante el desarrollo de una nueva plataforma de gestión que estará operativa a mediados del próximo año, la mejora de estos procesos facilitará una administración más profesional y eficaz, con más garantías para los candidatos y con la posibilidad de incorporar los avances de la inteligencia artificial en determinados procesos, como la generación de tareas de examen o la ayuda en la calificación de las pruebas. Planteaba ayer Javier Cercas en la sesión inaugural la idea de establecer una estructura común que facilitara el vínculo entre los países que hablamos español. Me parece una idea excelente. Tengo que decir, de todos modos, que en el caso del Instituto Cervantes, la vocación que podemos denominar panhispánica está en el ADN del Instituto desde su creación. En el ámbito cultural, la red Canoa, impulsada por el Instituto Cervantes, vincula a los centros culturales de distintos países hispanohablantes que trabajan para la internacionalización del español. Y en cuanto a la actividad académica, el Instituto no se limita a los ejes de actividad didáctica y certificativa que acabo de presentar, porque su labor se orienta no solo a la enseñanza de la lengua y a la difusión cultural, sino también a la consolidación de un espacio académico y científico de dimensión transnacional que se articula en torno a la vocación panhispánica como principio rector. Esta vocación se traduce en la defensa de la unidad en la diversidad de la lengua y en la promoción de una comunidad hispánica que se reconoce en su pluralidad geográfica, histórica y cultural. Voy a poner ahora algunos ejemplos de esta vocación panhispánica del Instituto en proyectos concretos. El Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, SICL, es una iniciativa multilateral de instituciones de enseñanza de grado superior de países de habla hispana que se constituyó como asociación en 2017, si bien ya había iniciado sus actividades unos años antes. Todos los integrantes de SICL, junto con el Instituto Cervantes, que ostenta la Secretaría Ejecutiva, se comprometen en un esfuerzo conjunto a la armonización, la transparencia y la coherencia en el reconocimiento mutuo del dominio del español. El sello SICL, que otorga la asociación, es el distintivo que se concede a los diplomas o certificados que han superado con éxito el proceso de evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad. Actualmente hay 34 instituciones asociadas pertenecientes a 7 países diferentes: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México y Perú. SICL celebra cada 2 años un congreso internacional en el que se debaten aspectos relacionados con la certificación del español y otros temas de interés común.
El pasado mes de abril se celebró precisamente aquí en Perú, en la Universidad Ricardo Palma de Lima, el 7º Congreso Internacional de la Asociación bajo el título Innovación tecnológica en la enseñanza, evaluación y certificación del español. El próximo Congreso de SICELE tendrá lugar en la ciudad de Medellín en el año 2027. Por otra parte, el Instituto Cervantes auspicia el desarrollo de un proyecto en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, iniciado en 2017, que se encuentra ya en la fase final de desarrollo y que prevé, entre otros, los siguientes resultados. En primer lugar, la ampliación y acotación léxica secuenciada por niveles que completa el inventario de nociones específicas del plan curricular del Instituto Cervantes. El proyecto consiste en la incorporación de nuevas entradas de interés panhispánico y geolectal y en la acotación de las ya existentes. A este respecto, se identifican cuáles de estas entradas son panhispanismos, americanismos o españolismos, todo ello con el fin de proporcionar a los docentes una herramienta que facilite la selección del léxico en la planificación de los programas en función de los diferentes contextos y entornos geográficos en los que se desarrollan las clases. Los resultados de este proyecto van a estar disponibles muy pronto, van a estar en nuestra página web, en el enlace al plan curricular y confiamos que vayan a ser de interés para todos los docentes. El proyecto incluye también una herramienta Geolexi que ya está disponible en la web de consulta virtual de geosinónimos del español. Esta herramienta, que va siendo alimentada con nuevos exponentes y ejemplos, proporciona una definición de los términos con ejemplos contextualizados y anotaciones de registros sociolingüísticas, ortográficas y semánticas, así como la mapificación de los términos de consulta, todo ello siempre con referencia al inventario léxico del plan curricular. Por otra parte, SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, un servicio de evaluación y certificación del grado de dominio del español a través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los 5 continentes. Está promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, lo que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas en la elaboración de las pruebas y el uso de distintas variedades lingüísticas del mundo hispánico. Se trata de una prueba digital que se gestiona íntegramente de forma electrónica. La inscripción, la realización de las pruebas, la información de resultados y la obtención del certificado funcionan vía Internet. Es un examen internacional, podemos decir panhispánico, ya que al estar coordinado desde México, Argentina y España, incorpora las variantes cultas del gran mapa lingüístico del español. Cada prueba de SIELE combina obligatoriamente un mínimo de 3 variedades diferentes del español. El examen SIELE funciona por un sistema de citas con los centros de examen y el candidato obtiene sus resultados y el certificado o informe correspondiente en un plazo máximo de 3 semanas. Las cifras de SIELE han ido creciendo paulatinamente desde su puesta en marcha y arrojan a fecha de hoy un acumulado de 112.513 pruebas realizadas. Entre las funciones del Instituto Cervantes está también la de atender de forma especial a los hispanistas, los filólogos o los profesores de lengua española por ser mediadores principales en el conocimiento y difusión de las lenguas y de las culturas hispánicas. Para ello, el Instituto lleva a cabo una serie de proyectos y acciones cuyo objetivo es visibilizar la producción científica de la comunidad académica internacional vinculada a los estudios hispánicos en todo el mundo, así como facilitar el intercambio de ideas y la comunicación entre estos expertos. Los centros del Instituto, distribuidos en más de 50 países, constituyen nodos activos de una red académica global que fomenta la investigación y la docencia en lengua y cultura hispánicas. Este compromiso se refleja en la participación y organización de congresos internacionales de primer orden, tales como el Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE, celebrado cada 3 años en colaboración con las academias de la lengua y distintos países hispanohablantes, cuya 10ª edición estamos celebrando precisamente estos días aquí en Arequipa, o el Congreso Internacional de Hispanistas, donde el Instituto refuerza el vínculo entre la investigación universitaria y la proyección de la labor de estos hispanistas en el exterior.
El Instituto Cervantes lleva a cabo esta función mediadora con los hispanistas a través de acciones como la celebración de las tribunas del hispanismo, en las que se reconoce la labor de personalidades prominentes en el hispanismo de distintos países. Tenemos prevista la celebración próximamente de tribunas dedicadas al hispanismo en Costa de Marfil, India y Argel, así como la promoción del hispanismo en diferentes regiones, como sus encuentros relacionados con el hispanismo en África y en Asia, así como su impulso a los hispanismos emergentes. En conjunto, estas líneas de acción, SICL, la actualización léxica del plan curricular, SIL, los congresos internacionales y la cooperación académica multilateral a través del apoyo al hispanismo, consolidan, en mi opinión, al Instituto como una institución que trasciende la enseñanza de la lengua para configurar un espacio intelectual y cultural compartido. Su labor se orienta, en definitiva, a reforzar la cohesión de la comunidad hispánica y a proyectar, desde la pluralidad de sus voces, una lengua y una cultura que constituyen un patrimonio común de alcance verdaderamente global. Permítanme terminar mi intervención con un anuncio. El próximo 28 de octubre, el Instituto Cervantes presentará en su sede central su anuario correspondiente al año 2025. Como es habitual, el anuario incluirá en su primer capítulo el informe sobre la situación del español en el mundo. Este informe analiza con detalle la configuración en 2025 de la comunidad de hablantes potenciales del español, es decir, del conjunto de personas que en distintas condiciones y circunstancias son capaces de mantener interacciones en español. Como primicia, puedo adelantar que los datos del anuario revelan la consolidación de una comunidad de hablantes potenciales de más de 630 millones y la superación de los 500 millones de hablantes con dominio nativo de la lengua por primera vez en su historia. El anuario incluye este año dos secciones temáticas, una dedicada a un asunto que desde hace años queríamos detenernos por su creciente importancia, el análisis del español como lengua de herencia. Se trata de un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos años a propósito del auge del fenómeno migratorio y sus implicaciones. La segunda sección temática pone el acento en el español como expresión de valores democráticos, un encuadre en el que el Instituto ha querido poner especial énfasis este año con un análisis de la lengua desde diversos aspectos como el español claro, los derechos de la ciudadanía, la inclusión de personas con discapacidad, los medios de comunicación o los posibles sesgos de la inteligencia artificial. El anuario se cierra con la sección habitual de informes del propio Instituto, que incluyen, en este caso, una reflexión sobre la larga trayectoria, ya de 40 años, de la evolución de la enseñanza del español como actividad académica y profesional y un aporte de los elementos que configuran la observación del español a propósito de la reciente puesta en marcha, como he indicado antes, del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, de la que nos hablará el profesor Francisco Moreno enseguida. Les invito a conectarse el próximo 28 de octubre a la emisión por Internet que ofrecerá el Instituto del acto de presentación de esta nueva edición de nuestro anuario. Muchas gracias. Buenas tardes, casi ya soy Raquel Calella, directora de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital, y es un verdadero placer intervenir en esta sesión de actividades y proyectos del Instituto Cervantes en este 10º Congreso de la Lengua Española junto a mis compañeros Álvaro García Santa Cecilia y Francisco Moreno Fernández. La verdad es que Arequipa nos está ofreciendo días privilegiados para la reunión y la oportunidad de compartir no solo ideas, sino también prácticas, proyectos, líneas de acción y propuestas que muestran cómo el Instituto Cervantes articula su trabajo como institución pública dedicada a la promoción internacional del español, de su enseñanza y de su aprendizaje y a la difusión de la cultura española y de la cultura en español. En el nuevo orden mundial al que nos enfrentamos, nosotros defendemos, y creo que en esto estamos de acuerdo,
que el español, además de ser la segunda lengua por demografía, después del chino mandarín y con el hindi pisándole a veces los talones, de ser la segunda de las lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas, de ser una lengua de diplomacia y de relaciones internacionales, o que represente un elevado tanto por ciento del PIB mundial, según algunos criterios económicos, el español es sin duda, por encima de todo, una lengua de cultura, por su diversidad y su riqueza sin igual. Y una lengua de cultura es siempre una lengua de influencia y, por supuesto, una lengua de influencia es una lengua de futuro. Esto no es solo una expresión afortunada, es una convicción institucional. La lengua común que compartimos se proyecta con más fuerza cuando se expresa a través de una cultura viva, abierta, crítica y diversa. Una lengua no es solamente un código de comunicación, es una experiencia compartida. Es archivo y es promesa. Un espacio donde una comunidad, diferentes de identidades, comparten un lugar de proyección de futuros posibles. Se hace camino al hablar, pero sobre todo nos gusta decir que se hace camino al pensar. Desde esta convicción, la acción cultural del Instituto Cervantes está firmemente anclada en una idea de lengua como comunidad panhispánica, como territorio simbólico y como bien común. Y no nos importa repetirlo en todos los foros en los que asistimos. La cultura no es un añadido a la lengua, sino su despliegue. Por eso la acción académica del Instituto Cervantes va acompañada de la acción cultural en la formación no solo del alumno, sino del ciudadano. Enseñamos a hablar, a leer, a comprender nuestra lengua común, sin olvidar que en toda lengua el mayor desafío futuro es realmente saber hablar, saber leer para saber pensar. El español se extiende a través de las artes, del pensamiento, de la música, del cine, de la literatura y los libros, del teatro, de la investigación y ahora también debe extenderse más a través de los repositorios, de los algoritmos y de la tecnología. La cultura en español es un tejido de vínculos y un laboratorio de significados. Y en este sentido, la programación cultural del Instituto Cervantes, más que un conjunto de actividades, es una forma de diplomacia cultural con una vocación de servicio público, de construcción cultural y de posicionamiento global. Cada año se desarrollan en nuestros centros más de 100 en 53 países, 8.000 actividades culturales. Se ofrecen decenas y decenas en diferentes formatos de manera simultánea cada día, atravesando disciplinas, territorios, públicos y cada vez más audiencias. Pero más allá de las cifras, lo relevante es el marco que permite dar sentido, dirección y profundidad a ese trabajo. Un modelo estratégico que da forma a nuestras decisiones y a nuestras prioridades, que ordena y proyecta la diversidad cultural de nuestra lengua como bandera y que construye hoy el eje vertebrador de nuestro enfoque cultural. Para ordenar y proyectar nuestra acción cultural en el Instituto Cervantes hemos plantado un árbol conceptual que representa a nuestra red como una estructura viva, con las raíces, los troncos y las ramas en las que se despliega nuestra programación cultural y bibliotecaria en todo el mundo. Su valor reside en que propone un sistema de relaciones, de resonancias, de cruces, de vasos comunicantes a partir de la convicción de que la actividad cultural que impulsamos desde la red de centros no es decorativa ni accesoria. Representa valores, acompaña procesos de transformación social y fortalece la presencia del español en el mundo. Somos una red de cultura con influencia pública, capacidad de cooperación y vocación de servicio global. Por eso hemos definido 4 ejes estratégicos que definimos como prioritarios en este curso. En primer lugar, español, lengua con valores. En este eje se sitúan las acciones que fortalecen el español como lengua vinculada a los derechos humanos, la democracia, la sostenibilidad, la igualdad y el compromiso ético.
Pocas palabras encarnan mejor estos valores que la palabra cultura. En segundo lugar, cultura y creación en español, ya que somos una institución española que promueve y posiciona la cultura en español. Esa perspectiva panhispánica de nuestra ley fundacional es lo que nos diferencia de otras instituciones españolas y de nuestros homólogos europeos y sigue siendo el eje más característico y distintivo del Instituto Cervantes. En tercer lugar, cultura española. Este eje nos conecta con el legado artístico y patrimonial de la cultura de España. Aquí se sitúa nuestro trabajo en el marco del Plan de Acción Cultural Española, donde nos coordinamos con otras instituciones con competencias culturales en el exterior. Y por último, nuestro compromiso con la ciencia y tecnología en el mundo, porque la cultura no se limita a las humanidades. Y el idioma también se proyecta en el conocimiento científico y técnico. Hemos adoptado este compromiso como línea estratégica, convencidos de que el español es también una lengua de ciencia. Y así es como fluye la cultura a través de la red del Instituto Cervantes, una red de espacios y profesionales, una red de centros, extensiones, aulas, bibliotecas y equipos de profesionales que trabajan de forma conectada con objetivos compartidos y metodologías comunes. Ser una red de espacios y de personas nos caracteriza, nos distingue y nos posiciona en el escenario internacional. Para ello llevamos a cabo planes territoriales. Cada plan territorial representa una ramificación estratégica. Nos permite ordenar y alinear esfuerzos en torno a esos objetivos comunes por las diferentes zonas geográficas o culturales en las que trabajamos. Contamos ya con planes muy consolidados como el Plan Europa y el Plan España, en el que contemplamos también la actividad cultural vinculada al resto de lenguas cooficiales de nuestro país, que es también, como el Perú, lingüísticamente diverso. El Plan Estados Unidos, donde adaptamos nuestras acciones culturales al contexto, los públicos, las alianzas y las prioridades locales de una comunidad hispana, así como para el público no hispanohablante. Y quiero saludar a los dos de mis compañeros que participan en este congreso, al director del reciente Instituto Cervantes en Los Ángeles, Javier Muñoz Basol, y al director del Observatorio de Español en Harvard, Javier Puello. Muchas gracias por poner en marcha ese plan. También el Plan Brasil, imprescindible para nuestro proyecto iberoamericano, el Plan África y el Plan Mediterráneo, y planes tan activos y con tanta proyección y desarrollo futuro como el Plan Asia-Pacífico. Pensar desde el territorio digital es también pensar desde la lengua. Por eso tenemos el Plan Espacio Digital Iberoamericano, que constituimos con la red Canoa para trabajar la dimensión ética y digital del español y los proyectos de cooperación tecnológica. Y como también estamos viendo en este congreso, no podemos hablar hoy de cultura sin interrogar a la tecnología. Nosotros respondemos siempre con nuestro decálogo ético para una cultura digital panhispánica, porque creemos que el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial basadas en datos que son palabras, que engullen los grandes modelos de lenguaje, deben estar acompañados por principios lingüísticos, inclusivos y democráticos, de acuerdo a las raíces del compromiso de nuestra acción. Porque una lengua que hablan más de 500 millones de personas, y tampoco nos importa repetirlo cada vez, no puede ser reducida a un dato sin alma ni a una palabra vacía. Desde cada uno de los planes territoriales se despliegan las líneas de programación cultural que resumimos en 7. Cultura y creación contemporánea, revisión del canon y memoria, patrimonio y memoria democrática, ciencia y humanidades digitales, cultura digital y visual, acción bibliotecaria y extensión lectora y Cervantitos para la programación infantil y juvenil.
Las líneas de programación se ramifican en proyectos específicos, ciclos de cine, conciertos, exposiciones, giras de espectáculos de música, de danza, teatro y lecturas dramatizadas en español y montajes escénicos en otras lenguas, cientos de programas que incluyen conferencias, cursos, talleres de cultura y de alfabetización cultural, y también destacan nuestras publicaciones y actividades de fomento de la lectura y el fomento de la traducción del libro en español, sin olvidar actividades y programas para público infantil y juvenil. Nuestra programación cultural se realiza gracias a miles de colaboraciones con entidades hispanoamericanas, del Perú, especialmente con el Centro Inca Garcilaso, con quien hemos trabajado para ofrecerles a todos ustedes el programa cultural del Congreso. Nuestra red de centros colabora con cientos de instituciones culturales locales de los países y ciudades que nos acogen en todo el mundo, en proyectos y en actividades que extienden la oferta cultural desde la diversidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión. Esto permite tomar decisiones alienadas con una visión a largo plazo, conectar lo local con lo global, crear sinergias entre centros y territorios diversos y responder a los grandes desafíos contemporáneos desde el ámbito de la lengua. Esta visión nos ha permitido vertebrar proyectos complejos, sostener políticas culturales coherentes en contextos muy dispares y proyectar una imagen internacional del español como lengua de creación, de ciencia, de ética y de innovación. Uno de los proyectos que mejor refleja la capacidad del Instituto Cervantes para actuar desde esa visión estratégica es uno de los proyectos que les voy a presentar, el curso Competencias Digitales para la Construcción de un Pensamiento Crítico. Se trata de una iniciativa de formación cultural que responde a desafíos claves del presente: la desinformación, el debilitamiento del juicio crítico, el consumo compulsivo de contenidos descontextualizados y la emergencia de tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Este curso, concebido como formación para diferentes tipos de públicos y perfiles profesionales, no solo se dirige al alumno de español, sino a cualquier persona interesada en adquirir una serie de competencias digitales que hoy son necesarias. Está estructurado en 3 módulos que dialogan con los ejes del propio Congreso: Desinformación y cultura democrática, que aborda la arquitectura de las noticias falseadas, las dinámicas de viralización, el papel de los algoritmos y la necesidad de discernimiento. Cultura digital y nuevas formas de lectura, que examina cómo el entorno digital afecta a los modos de atención, de interpretación y de construcción del sentido. Lengua, inteligencia artificial y pensamiento ético, que introduce claves para reflexionar sobre los usos lingüísticos de la inteligencia artificial, sus sesgos, sus límites y sus posibilidades como herramienta al servicio de las lenguas. Este curso forma parte de nuestra línea de trabajo sobre humanidades digitales y una parte de su contenido tiene que ver con las capacidades que podemos desarrollar ante la manipulación informativa. Y para eso también pueden visitar la exposición Noticias falseadas, el poder de la mentira, que estará en Arequipa hasta finales de noviembre en la Casona Gibson de la Universidad Católica Santa María. Una propuesta expositiva que no solo reflexiona, sino que nos permite evaluar nuestro conocimiento y comportamiento ante la desinformación. En conjunto, estas propuestas permiten reforzar una idea fundamental, y es que la lengua no es solo un canal de transmisión, sino un dispositivo crítico, que hablar, leer y escribir en español también es resistir a la simplificación, al bulo y a la posverdad, y que el Instituto Cervantes puede ser, en este sentido, un agente activo de alfabetización cultural avanzada. El segundo proyecto que quería presentarles y que presentamos en primicia en esta sesión del Congreso es el Mapa Mundial de la Música en Español,
una iniciativa pionera que sigue la estela del Mapa Mundial de la Traducción presentado en el anterior Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz y que amplía la mirada hacia los sonidos, ritmos y formas musicales que se expresan en español desde múltiples geografías. La música española y la música en español atraviesan un momento de expansión sin precedentes, impulsado, por supuesto, por el auge del streaming, la digitalización de los circuitos de consumo y la creciente presencia de artistas en festivales y en escenarios internacionales. Los géneros más comerciales, como el pop y la música urbana, encabezan listas globales y marcan tendencias, pero también conviven con expresiones tradicionales como el flamenco, el jazz, la música contemporánea o la música tradicional, que se afianzan cada vez más en circuitos especializados gracias a su excelencia artística y a su capacidad de diálogo con otras músicas. Esta pluralidad es una de las mayores fortalezas de la música en español. El español ha consolidado su posición como actor relevante en la industria musical global, como una lengua con proyección internacional en una escena musical diversa, con plataformas digitales que difunden sin barreras geográficas y las posibilidades comerciales que acompañan a sus creadores en los procesos de internacionalización. Sin embargo, también hay retos. Persisten dificultades para posicionar la música en otras lenguas, en mercados anglosajones aún dominados por la lengua inglesa. Hay una alta dependencia de ciertos géneros y son necesarias estrategias públicas y privadas para la promoción en mercados claves como Asia o como Reino Unido. La exportación de música en vivo encuentra aún barreras lógicas, logísticas y económicas que limitan su alcance. Y en su entorno cada vez más algorítmico, la visibilidad no se conquista solo con talento, sino con datos, estrategias y alianzas. Por eso, el Instituto Cervantes, en colaboración junto a otras instituciones como Acción Cultural Española, la Fundación Sociedad General de Autores y Editores, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España, el Ministerio de Cultura, es fundamental para la internacionalización de la música española y en español. Nuestra red de centros en todo el mundo está a la escucha como escenario de conciertos, festivales y ciclos que han permitido visibilizar tanto artistas consagrados como emergentes de todos los géneros musicales. El Mapa Mundial de la Música en Español lo presentaremos, estará accesible para descargas para todo tipo de público. Esperemos que el Día de la Música del próximo 21 de junio de 2026 permitirá visibilizar en tiempo real en todo el mundo qué canciones en español se escuchan, descargan o programan en emisoras y radios o escenarios de todo el mundo, combinando el análisis de datos, criterios lingüísticos y una mirada cultural. Será una herramienta útil para investigadores, profesionales de la música, gestores culturales, responsables de políticas públicas, pero también y sobre todo para todo amante de la música. Y será también un acto de escucha, hacia dónde viaja nuestra lengua cuando se convierte en ritmo, en letra o en melodía. Además, en un contexto donde la inteligencia artificial, como decíamos, está transformando todas las fases de la industria musical, desde la creación automatizada de canciones hasta la hiperpersonalización del consumo y la predicción de mercados emergentes. Este mapa, por eso, servirá también como herramienta para los trabajos de nuestro Observatorio Global del Español.
No solo sabremos lo que suena, podremos detectar también si parte de lo que suena ha sido realmente elegido y qué parte ha sido predicha, programada, viralizada. Existen fenómenos maravillosos, por ejemplo, como el de Bad Bunny, que muestran no solo cómo la música en español puede dominar rankings mundiales, sino cómo a veces el puro peso del algoritmo comercial coincide con tendencias culturales de permanencia a una comunidad que encanta en su lengua materna y que cultiva los últimos géneros, recuperando cada vez más los géneros y las tradiciones musicales de la música en español. Porque los datos cantan, sí, y podremos utilizarlos para muchos estudios y programas, porque con este mapa no solo escuchamos el mundo en español, enseñamos al mundo cómo se escucha desde el español e incluso cómo se canta en español. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Si tienen hambre, no se preocupen que vamos a terminar a tiempo. Después de conocer los proyectos y las iniciativas que se preparan desde la Dirección Académica del Instituto Cervantes y desde la Dirección de Cultura, me toca a mí ahora presentar lo que es la criatura más joven, más nueva del ecosistema académico y cultural del Instituto Cervantes. Me refiero al Observatorio Global del Español, que para que no haya digamos, ningún tipo de preocupación de lo que pueda decir al final, les anticipo que lo presentamos simplemente, y perdonen que utilice la expresión en inglés, como un think tank dedicado especialmente a la lengua española. Y este observatorio tiene un lema general que es el de conocimiento compartido para el futuro de la lengua española, y cada una de las palabras de este lema son palabras clave que definen realmente lo que queremos hacer. Queremos generar conocimiento que sea compartido y que sea útil, que sea significativo, que sea relevante para el futuro de la lengua española. Y cuando decimos la lengua española pensamos también, por supuesto, en las comunidades hispanohablantes. Esta iniciativa del Observatorio Global no es, como diría un filólogo, un APAX, un caso único, sino que podría enmarcarse dentro de una panoplia de centros de observación, de análisis que tienen distintos países en relación con las lenguas internacionales que les conciernen. Por ponerles algunos ejemplos. En Estados Unidos existe un centro de investigación llamado Pew, que nació de una iniciativa de una fundación privada de dos hermanos en los años 40, con unos activos económicos de 5.000 millones de dólares. De esa iniciativa se creó un centro de investigación que ocupa en este momento a unas 120 personas y que tiene su base en Washington, que se dedica a analizar las actitudes sociales y las tendencias sociales en los Estados Unidos y en el mundo. Y entre esas tendencias y esas actitudes se incluyen las actitudes hacia el mundo hispánico, principalmente en los Estados Unidos, y hacia la lengua española, hacia el uso y hacia el conocimiento de la lengua española. Otro ejemplo es el del Observatoire de la langue française, que es una iniciativa de la Organización Internacional de la Francofonía, que, como saben, es un órgano intergubernamental de los jefes de Estado de los países que tienen el francés como lengua oficial. Desde esa francofonía se decidió impulsar un observatorio que es relativamente reciente, es de la primera década de este siglo, y que recibe el encargo con cierta regularidad de elaborar informes sobre el estado de la lengua francesa en cuanto a su uso, en cuanto a su estudio y aprendizaje en los países que son francófonos principalmente, aunque también en otros países donde se estudia mucho el francés. Y un tercer ejemplo es el del Institut für Deutsche Sprache, que está en Mannheim, en Alemania, es un instituto Leipzig. Este tiene un perfil más lingüístico. Tiene a 160 personas trabajando, financiadas por el Gobierno Federal de Alemania,
para que se vea la importancia que se le da desde algunos gobiernos a la lengua, y se dedican principalmente a hacer análisis lingüísticos para saber cómo está evolucionando la lengua alemana en el ámbito gramatical o en el ámbito léxico y en el ámbito de su propia diversidad. Este observatorio no tiene tanto que ver con lo social. En este, como digo, en este cuadro general de observatorios que trabajan con lenguas internacionales, se incluye ahora el Observatorio Global del Español, dedicado específicamente a la lengua española. Pero este observatorio no ha nacido ex novo o ex ovo dentro del Instituto Cervantes, sino que el Instituto ha tenido una larga trayectoria de observación que se manifiesta, por ejemplo, en la creación en los años 90 de un Observatorio Español de Industrias de la Lengua, que fue pionero y que se dedicaba a hacer un seguimiento de los proyectos y trabajos en procesamiento del lenguaje natural. En el año 92 encargó un informe sobre el español en el mundo que pretendía reunir una información que le sirviera para plantear estrategias de acciones internacionales. En el año 98 creó el Anuario del Español en el Mundo, cuya última edición se va a presentar dentro de unos días, y que ha incluido con cierta regularidad estudios sobre la situación del español en un país o en otro. En el año 2006 la serie de publicaciones del anuario se interrumpió porque se intentó cambiarla o sustituirla por una serie de enciclopedias, y así en el 2006 se publicó La enseñanza del español en el mundo, que reunía en un solo volumen informes de muchísimos países en lo que se refiere principalmente a la enseñanza de español. Y en el año 2008 se publicó la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, dirigida por el profesor Humberto López Morales, que seguramente la mayoría de ustedes conocen muy bien. El proyecto del anuario se retomó después de estas enciclopedias hasta hoy, y a partir del año 2009 comenzó a incluir de manera sistemática ya un informe anual sobre el estado del español en el mundo, incluyendo, por supuesto, la comunidad hispánica, pero también del español en países no hispánicos. Esos informes anuales han tenido la denominación general del español una lengua viva, pero cuando se ha creado el Observatorio Global del Español se le ha dado una nueva denominación para indicar una mayor apertura, una mayor proyección, el español una lengua para el mundo. El año pasado se publicó la primera edición y este año se publicará la segunda o la siguiente edición del español en el mundo. El Observatorio Global del Español se constituye como un punto de encuentro del Instituto Cervantes para la red de agentes sociales que impulsan el valor internacional del español. Y para eso se ha creado este centro, que es un centro de investigación, así lo dice su decreto de fundación, un centro de investigación liderado por el Instituto Cervantes, en el que colaboran muy estrechamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, sobre todo a través de su Dirección General del Español en el Mundo, pero también el Ministerio de Transformación Digital a través de su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de La Rioja. Hay, por lo tanto, un respaldo oficial. ¿Cuáles son los fines del observatorio? Bueno, van a aparecer en la pantalla también, pero se los voy a presentar de manera más resumida para que no tengan que leer. A estas alturas ya uno está cansado. Podemos resumir esos fines en tres aspectos. Fines desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista ético. Desde un punto de vista técnico, lo que intentamos es realizar estudios sobre la situación de la lengua española en el mundo en términos generales, y también intentamos promover estudios sobre la situación de la lengua española en el mundo que realicen no el propio observatorio, sino que realicen también otros centros de investigación, otros centros preocupados o interesados por la lengua española en el mundo. Desde el punto de vista práctico, nuestra tarea es difundir todos los resultados que vayamos obteniendo de nuestros análisis o difundir los resultados de otros análisis realizados por otros agentes muy valiosos para conocer con detalle la situación del español. Una vez que se tienen los análisis, otro fin es formular recomendaciones derivadas de los datos analizados y hacer propuestas de actuación.
o impulsar acciones en general para el fomento del español. Y desde un punto de vista ético, nuestros fines son, entre los más importantes, ofrecer un espacio de diálogo, un espacio de debate, un espacio de análisis entre expertos, entre personas, entre instituciones interesadas por la situación de la lengua española en el mundo y transmitir unos valores de convivencia y de respeto a las identidades culturales propias y ajenas en el ámbito físico y en el ámbito virtual. Esos son nuestros fines generales y resumidos. Y para el cumplimiento de esos fines realizamos una serie de tareas que también les puedo presentar de manera resumida, que se derivan lógicamente de lo que les acabo de explicar. Nuestras tareas son estudiar, analizar, difundir. Hay que observar, pero difundir lo que ocurre con el español en el mundo, asesorar a organismos o entidades implicados en la enseñanza o en la difusión del español en el mundo en líneas generales, comenzando por las propias unidades del Instituto Cervantes, pero también lo hacemos con otras instituciones o con otras entidades que necesitan información actualizada. Coordinamos iniciativas de otras instituciones, no tanto para dirigirlas como para coordinarlas realmente, es decir, para evitar traslapes, para evitar solapamientos y duplicaciones que hagan menos eficaces nuestros propios estudios. Y, en definitiva, mantener abiertos canales de comunicación con la sociedad y con las personas y entidades interesadas por la lengua española en el mundo. Estos fines y estas tareas los ordenamos en lo que se refiere al contenido principalmente en 4 ámbitos, en 4 espacios o en 4 puntos cardinales que podrían configurar nuestra brújula. Esos puntos cardinales son, por un lado, la demografía. Nos interesa conocer las poblaciones hablantes y las migraciones de los hablantes. Por otro lado, la enseñanza y la certificación. Estando liderados por el Instituto Cervantes no podía ser de otra manera. Hay que conocer al detalle el pulso de lo que ocurre con la enseñanza y con la certificación en el mundo, no solo en el mundo hispánico, sino también fuera del mundo hispánico. Un tercer ámbito, que es el de las tecnologías. Queremos analizar lo que está ocurriendo con el español en las nuevas tecnologías, en el procesamiento del lenguaje natural, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Conocer el peso exacto que tiene esa lengua dentro de ese mundo tan complejo y tan dinámico. Y un último punto cardinal de nuestra brújula, que sería el de los ámbitos de uso del español, y ahí se incluiría el interés por el uso del español en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la traducción, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la justicia, es decir, en cualquier ámbito donde la lengua tenga cierto protagonismo. Esos son nuestros 4 referentes para ordenar un poco el mare magnum de contenidos que supone la existencia de una lengua internacional como el español. Este proyecto es un proyecto que, como he dicho, está liderado por el Instituto Cervantes, pero tiene detrás una serie de instituciones que lo respaldan y que le abren puertas para poder realizar de una manera más eficaz su labor. He hablado antes del Ministerio de Asuntos Exteriores con la Dirección General del Español en el Mundo, he hablado de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, he hablado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero detrás hay más instituciones implicadas apoyando el proyecto, como el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura principalmente a través de la Dirección General del Libro o el Ministerio de Universidades. Es decir, tiene un respaldo oficial para que la labor de solicitar información sea más, no solo legítima, sino que sea más fácilmente recibida por parte de aquellos que reciban nuestra llamada o nuestra interpelación. Entre los trabajos que el Observatorio ya ha iniciado, porque aunque tenemos 1 año y medio de vida, ya ha habido productos concretos que se pueden conocer y que se pueden leer. Tal vez el más conocido, sin duda alguna, es el informe el informe anual sobre el estado de la lengua española, lo que llamamos desde 2024 el español lengua para el mundo. Este informe tiene un valor social, sociológico, tiene un valor y un interés lingüístico,
tiene un interés, por supuesto, demográfico, es decir, tiene unos intereses que tienen que ver con las disciplinas que nosotros manejamos, pero está orientado por un principio muy sencillo, que es el principio que orienta en general a la demografía de las lenguas. Y ese principio nos dice que para que los hablantes cuenten, hay que contarlos. Si no los contamos, puede que en algún momento queden invisibles y no cuenten para nada. Esto fue aplicado desde hace ya tiempo a propósito de las lenguas originarias o minoritarias, intentando conocer exactamente el grado de vitalidad de cada comunidad originaria, intentando analizar el nivel de transmisión intergeneracional de las lenguas minoritarias y originarias. Pero ese principio también se puede aplicar a otro tipo de lenguas, incluidas las lenguas internacionales. Y lo hacemos desde el observatorio con una metodología experimentada desde los años 90 que nos ordena los hablantes potenciales de español, potenciales, es decir, que en algún momento podrían hablar español de manera eficaz, tres perfiles. Un perfil de hablantes que tienen un dominio nativo de la lengua, no tienen que ser hablantes nativos o que tengan el español como lengua materna. Estamos hablando de conceptos muy complicados teóricamente porque tienen implicaciones de todo tipo. Por eso preferimos hablar de hablantes que tienen un dominio nativo de la lengua, que pueden ser bilingües o que pueden ser personas que han estudiado español en la secundaria, en la universidad y que han llegado a conocer el español con un nivel muy avanzado. Estos hablantes de dominio nativo están principalmente en los países hispanohablantes, pero también están fuera de los hispanohablantes, de los países hispanohablantes, y estoy seguro de que en esta sala hay muchas personas no nacidas en países hispánicos que son capaces de hablar el español con un dominio nativo y de interactuar con un nivel semejante al de los nativos. Un segundo perfil sería el de los hablantes con habilidades comunicativas limitadas, que pueden apreciarse, por ejemplo, en la fluidez o que pueden, sobre todo, apreciarse en las limitaciones socioestilísticas de registros, el no poder utilizar el español para todas las actividades sociales posibles. Aquí podríamos incluir hablantes de herencia que han aprendido español en casa pero que no han podido mantenerlo o desarrollarlo académicamente, o podríamos incluir personas que han estudiado español durante bastantes años en la secundaria o en la universidad, pero que llegó un momento en que lo han perdido o que lo están perdiendo, aunque son todavía capaces de comunicarse con ciertas limitaciones. Y el tercer perfil que manejamos es el de los aprendices. Aprendices de español que clasificamos en estudiantes o aprendices en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en la enseñanza universitaria y en la enseñanza no reglada. A propósito de este tipo de informes, repetidamente nos hacen una pregunta que quiero aclararles aquí antes de que me la hagan, que es ¿de dónde salen estos datos? Ya han oído lo de los 500 millones y de los de 600 millones que se repite mucho, que salen de nuestros recuentos, de los recuentos que hace el Observatorio Global del Español. Por eso nos preguntan, ¿de dónde se toman esos datos? Es muy sencillo, salen de los propios países. No nos lo inventamos ni recurrimos a recursos o a estrategias que no tengan que ver con los propios países que estamos analizando. Trabajamos con los censos de los países, trabajamos con los institutos de estadística, trabajamos con los ministerios de cultura, trabajamos con las oficinas que se interesan en recoger información sobre los pueblos indígenas para conocer su nivel de bilingüismo. En el caso de Perú, por ejemplo, en los informes que manejamos, trabajamos con el Instituto de Estadística e Informática, con el Centro de Estudios Peruano y con el Ministerio de Cultura como elementos fundamentales. Cuando un país no tiene esa información actualizada o la tiene solo de manera muy limitada, recurrimos a fuentes internacionales, como la UNESCO, como la Organización Internacional para las Migraciones, o como otras organizaciones como la OEI, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos, que también reúnen datos relativos a la comunidad hispanohablante. De ahí salen nuestros datos, que aparecen además presentados de manera muy precisa, pero si aparecen que se hablan 630.524.000, por poner un ejemplo, no es que los hayamos contado uno a uno, evidentemente, porque además las lenguas están en una especie de caja negra y es muy difícil acceder a lo que ocurre en el cerebro de cada hablante. Ponemos los números exactos porque se desprenden de datos exactos y queremos que nuestra metodología pueda ser perfectamente rastreada
por aquellos que decidan leer o seguir nuestros estudios. He hablado antes de la tarea fundamental de difundir los resultados de nuestras investigaciones y eso lo hacemos de diversas formas. Una de ellas es a través de unas líneas de publicaciones. Las principales referencias de nuestra propuesta de publicaciones incluye una línea de documentos del Observatorio Global, que son estudios de cierta entidad, estudios profundos, estudios detallados. Le pongo un ejemplo, uno de los primeros volúmenes que saldrá dentro de pocos días es el de las migraciones hispanohablantes en Europa, con un rastreo de todos los países europeos en lo que se refiere a la migración hispánica, que tendrá en formato de libro. Una segunda línea, que es la de los informes del observatorio, que tendrá un carácter periódico y que incluirá trabajos de menor entidad porque son más especializados, porque son más limitados en alcance o porque son más específicos en cuanto al tema que tratan. En este sentido, estamos trabajando ya con los primeros trabajos que serán, los primeros textos que saldrán publicados. Vamos a publicar uno sobre el estado del español en Marruecos, vamos a publicar uno sobre el lenguaje claro en las agencias tributarias, vamos a publicar un informe sobre el español en Turquía, que es bastante desconocido. Otra tercera línea, que será la de El español en el mundo, ahí se incluirán los informes a los que me he referido hace unos minutos, y una tercera línea donde se incluirán otras publicaciones relacionadas con la situación del español en el mundo, donde se incluirán, por ejemplo, un informe que se ha preparado sobre el uso del español en el arbitraje de conflictos internacionales que hemos hecho en colaboración con la Dirección General del Español en el Mundo y con otras instituciones de arbitraje. Además de estas líneas, también desarrollamos otras colecciones. Una de las colecciones más conocidas es la de Hemolingüística del español en Europa, que es una colección dirigida desde la Universidad de Heidelberg y que cuenta con el apoyo para su difusión y para su edición del Instituto Cervantes. Ahora también a través del observatorio ya se han publicado volúmenes sobre Alemania, el último es sobre el sudeste europeo, pero también se ha publicado un volumen sobre Italia, sobre Portugal, sobre Suiza, y tenemos ya terminados prácticamente volúmenes sobre el español en los países nórdicos, en los países bálticos, en Centroeuropa o en los países que tienen el ruso como lengua estatal, por poner también unos ejemplos. Hay una imagen también en la que aparece la portada de uno de nuestros libros, de uno de nuestros documentos, que es el de la enseñanza del español en las universidades japonesas, hecho por un grupo de profesores, de expertos japoneses, un trabajo dirigido por Javier Muñoz Bassols y que también verá la luz en muy pocos días. O sea, todos los trabajos no van a ser hechos por el observatorio, evidentemente, sino que habrá contribuciones de muchos otros expertos. Y todo eso irá acompañado de actividades públicas que contribuyan a presentar, a explicar, a debatir los materiales y los análisis que vamos realizando. Pero quisiera terminar presentándoles una iniciativa dentro del observatorio que tiene para nosotros un valor muy especial y para el Instituto Cervantes también tiene un valor muy especial porque refleja muy bien su espíritu de trabajo. No somos tan ingenuos como para pensar que desde la sede del Observatorio Global del Instituto Cervantes, en Alcalá de Henares, donde vamos a ser en principio un equipo de 7 personas, vamos a poder analizar todo lo que ocurre por el mundo a propósito del español. Evidentemente que no. Por eso creemos esencial realizar, proyectar y difundir un trabajo en red. Para eso se está creando, en parte ya está creada, una red de observatorios de las lenguas, las culturas y la comunicación. Esa red tiene un primer núcleo, vamos a decir, fundacional, que tiene que ver directamente con el Instituto Cervantes y que está coordinado desde el Observatorio Global, porque incluye el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos de la Universidad de Harvard, que antes ha sido mencionado, el Observatorio del Español en América Latina y el Caribe. Es un observatorio creado hace muy pocos meses, todavía no tiene un año de vida, por un acuerdo entre la UNAM de México y el Instituto Cervantes. El Observatorio del Español en contextos orientales, le damos este nombre genérico porque ahí se va a recoger la aportación de los institutos Cervantes de Nueva Delhi, de Pekín y de Tokio.
para en conjunto obtener una información que nos sirva para conocer, para tomar el pulso al estado del español en los países, en los territorios orientales. También colaboramos con el Instituto Caro Cuervo, con el que hemos firmado un acuerdo que tiene como punto esencial la aportación del propio Instituto Caro Cuervo a las tareas de observación. Y esperamos que en un futuro pueda haber también un observatorio del español en África, porque creo que es un continente que lo merece y además si aspiramos a hacer una observación global necesitamos también tener agentes en el propio continente africano. Pero no acaba todo con la red del propio Instituto Cervantes, sino que desde esta pasada primavera en España hemos creado una red de observatorios que reúne centros, unidades de investigación de muy diversa procedencia y de muy diversos intereses. En esa red recién creada se incluye la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas y Multilingüismo de Brasil, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, principalmente a través de su unidad de terminología, la Fundación Contemporánea para Asuntos de Cultura, el Observatorio Ibérico de Medios Digitales del proyecto Iberifier, preocupado principalmente por cuestiones de noticias falsas y de bulos, el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI, que tiene su sede en Argentina, el Observatorio Nebrija del Español, el Observatorio Permanente del Hispanismo, el Observatorio del Español en Europa, el Observatorio de Política Lingüística, conocido como IPOL, que tiene también su sede en Brasil, o el Departamento de Lengua y Cultura del Real Instituto Elcano. Entre todos, coordinados, intentaremos reunir una información sobre el estado del español en general, desde el punto de vista demográfico, pero también en ámbitos específicos, como el de los medios de comunicación o el de las noticias falsas, que sea una información realmente útil para el conjunto de la comunidad hispánica. Este es el Observatorio Global del Español, que ya es un integrante más del ecosistema académico y cultural del Instituto Cervantes, un ecosistema que hemos intentado presentar de una forma resumida y concisa desde la dirección académica, desde la dirección de cultura y en lo que se refiere a mi lado desde el Observatorio Global del Español, pero siempre tenemos muy en cuenta para el observatorio, para la actividad cultural, para la actividad académica, que este ecosistema al que me estoy refiriendo tendrá una sede central, pero es clave dentro de ese sistema toda la red de centros que el Instituto tiene en esos más de 50 países, en más de 100 ciudades distribuidas por todos los continentes. Entre todos, todo este sistema, ecosistema académico y cultural, intentamos aportar un conjunto de actividades, un conjunto de proyectos, un conjunto de iniciativas al servicio de la comunidad hispánica y al servicio de la comunidad internacional. Eso es todo. Muchas gracias. Levantamos la sesión, ya pueden irse a comer si no lo han hecho todavía.